El 28 de octubre de 1922, columnas de hombres vestidos con camisas negras avanzaron hacia Roma desde distintos puntos del norte y del centro de Italia. No eran tropas regulares ni formaban parte de una insurrección militar clásica. Se trataba de militantes armados de un movimiento político reciente, socialmente heterogéneo y todavía carente de una doctrina bien definida. Muchos llegaron en tren, otros a pie. La organización era desigual y la capacidad real de combate, limitada. Sin embargo, la importancia de aquel episodio no residía en la fuerza material de esas columnas, sino en el impacto político que produjeron sobre un Estado ya debilitado. Mientras los escuadristas se aproximaban a la capital, Benito Mussolini permanecía en Milán, en la redacción de Il Popolo d'Italia, plenamente consciente de que el desenlace no se decidiría en las calles, sino en los despachos del poder. En el Palacio Real, el rey Víctor Manuel III se enfrentó a una decisión crucial. El gobierno liberal había preparado el decreto para declarar el estado de sitio y utilizar al ejército contra los camisas negras. El primer ministro Luigi Facta lo presentó en la madrugada del 28 de octubre. Sin embargo, el monarca se negó a firmarlo. Temía que una represión armada desencadenara una guerra civil y, al mismo tiempo, desconfiaba profundamente de la capacidad del sistema parlamentario para restablecer un orden social que llevaba años erosionándose. Con esa negativa, el Estado liberal renunció a defenderse. Italia se convirtió así en el primer país europeo en el que una fuerza política nacida fuera de las tradiciones liberales y socialistas accedía al poder. Aquel fenómeno, todavía impreciso y sin contornos claros, comenzaría a ser conocido como fascismo. La espectacularidad de ese momento ha favorecido una interpretación engañosa, la idea de que el fascismo fue el resultado de una ideología sólida y largamente elaborada. En realidad, ocurrió lo contrario. Antes de 1919 no existía un partido fascista estructurado ni una doctrina fascista coherente. A diferencia del liberalismo o del socialismo, que se desarrollaron a lo largo de décadas mediante debates teóricos, luchas sociales y experiencias institucionales, el fascismo surgió de forma abrupta, como una respuesta improvisada a una crisis histórica sin precedentes. Cuando Mussolini fundó los Fasci di Combattimento en marzo de 1919, apenas reunió a un centenar de personas procedentes de mundos políticos muy distintos. Antiguos sindicalistas revolucionarios desencantados, nacionalistas radicales, futuristas fascinados por la violencia y veteranos de guerra incapaces de reintegrarse en la vida civil. El programa inicial reflejaba esa mezcla confusa. Combinaba reivindicaciones sociales avanzadas con un nacionalismo agresivo y un rechazo generalizado del sistema político existente. No había una base social definida ni una visión clara del futuro. El fascismo no nació como una teoría, sino como una práctica política reactiva. Esta génesis ayuda a comprender por qué resulta tan difícil definir qué era exactamente el fascismo. El propio término es revelador. Procede de fascio, una palabra italiana que significa haz o conjunto unido, y que alude simbólicamente a los fasces romanos, antiguos emblemas de autoridad colectiva. A diferencia de conceptos como democracia, liberalismo o socialismo, el término fascismo no indica por sí mismo una orientación política precisa. Esta ambigüedad no fue un defecto, sino una ventaja estratégica. Durante sus primeros años, los dirigentes fascistas evitaron deliberadamente fijar una doctrina cerrada. Esa indefinición les permitió atraer a grupos sociales distintos, e incluso contradictorios, unidos más por el rechazo al orden existente que por un proyecto común claramente formulado. Desde el inicio, el fascismo se definió más por su actitud, su método y su estilo de acción que por un cuerpo teórico estable. La dificultad para definirlo se acentúa cuando se amplía la mirada al conjunto de la Europa de entreguerras. Muchos movimientos que hoy se agrupan bajo la etiqueta de fascistas no utilizaron ese nombre para describirse. Cada uno desarrolló su propia identidad, símbolos y referencias culturales. Esta diversidad ha llevado a algunos historiadores a negar la existencia de un fenómeno fascista general. Sin embargo, el análisis comparado muestra que estos movimientos compartían rasgos fundamentales, lo suficientemente consistentes como para hablar de un tipo específico de respuesta política surgida en un contexto histórico muy concreto: la crisis profunda del orden europeo tras la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, el fascismo se definió por una serie de negaciones radicales. Fue antiliberal porque rechazó el individualismo, el pluralismo y la política parlamentaria, considerados incapaces de ofrecer soluciones en una época percibida como de emergencia. El parlamentarismo, basado en la negociación y el compromiso, era visto como sinónimo de debilidad.
Fue anticomunista porque identificó el marxismo y la lucha de clases como amenazas existenciales para la nación. En Italia, las huelgas masivas y las ocupaciones de fábricas tras la guerra generaron un miedo real a una revolución social, especialmente entre propietarios agrarios, clases medias urbanas y sectores empresariales. Para muchos de ellos, los grupos fascistas aparecieron como una fuerza de choque capaz de frenar a la izquierda. Y fue también anticonservador en el plano retórico, al despreciar a las élites tradicionales, acusándolas de haber conducido al país al desastre mediante la inacción, el oportunismo y la corrupción. Aunque el fascismo acabaría aliándose con sectores conservadores, se presentó siempre como una ruptura con el siglo XIX y sus formas políticas. Pero el fascismo no fue solo una ideología de rechazo. Propuso un proyecto alternativo de organización del Estado y de la sociedad. En el centro de ese proyecto se encontraba la idea de un Estado nacional autoritario, fuerte y activo, capaz de intervenir directamente para subordinar los intereses individuales y de grupo al interés de la nación. Frente al liberalismo, que concebía al Estado como árbitro limitado, y al socialismo, que aspiraba a una transformación de clase, el fascismo imaginó un Estado que absorbía y disciplinaba a la sociedad en su conjunto. La nación se concebía como un organismo vivo, la política, como el arte de imponer cohesión y jerarquía a sus partes. El conflicto social no debía resolverse mediante negociación entre clases, sino mediante su integración forzada dentro de una estructura estatal superior. Esta concepción interna del poder se acompañó de una visión crítica del orden internacional surgido tras la Primera Guerra Mundial. Para amplios sectores de la opinión pública en países derrotados o insatisfechos con los tratados de paz, el nuevo equilibrio europeo era percibido como injusto y humillante. El fascismo canalizó ese malestar hacia la reivindicación del prestigio, la fuerza y la afirmación nacional. Esta ambición no se limitaba a la política exterior. Formaba parte de una visión cultural más amplia, profundamente voluntarista, que rechazaba el pacifismo y el racionalismo heredados del siglo XIX. El fascismo aspiraba a crear una nueva civilización moderna, movilizada y secular, capaz de reemplazar un mundo considerado agotado. Sin embargo, lo que distinguió de forma más visible al fascismo de otros movimientos contemporáneos fue su estilo. Los observadores de la época subrayaron la novedad de sus actos públicos. Frente a la política tradicional, basada en discursos y programas escritos, el fascismo otorgó un papel central a la estética, al símbolo y al ritual. Uniformes, banderas, desfiles, saludos ritualizados e himnos transformaron la política en una experiencia emocional colectiva. El objetivo no era solo convencer racionalmente, sino generar un sentimiento de pertenencia, disciplina y fe en una comunidad política presentada como un destino compartido. Esta teatralización estuvo estrechamente vinculada a la militarización de la vida política. Aunque las milicias de partido no eran una novedad en la Europa de posguerra, el fascismo las integró de manera sistemática en su práctica cotidiana. En Italia, las escuadras fascistas actuaron como instrumento principal de expansión del movimiento, atacando sedes sindicales, periódicos de izquierda y autoridades locales hostiles. La violencia no era únicamente un medio para eliminar adversarios, adquiría un valor simbólico propio. Para muchos fascistas, el conflicto era un elemento necesario de regeneración nacional. La violencia se concebía como un mecanismo para purgar a la comunidad de lo que se consideraba debilidad o decadencia. Este culto a la violencia se entrelazó con otra característica fundamental, la exaltación extrema de la masculinidad. En una Europa ya dominada políticamente por hombres, el fascismo convirtió la virilidad en un ideal ideológico central. La fuerza física, la dureza emocional y el desprecio por cualquier signo de fragilidad se elevaron a valores políticos. La feminidad quedó relegada a un papel subordinado, asociado al ámbito doméstico y reproductivo. Esta obsesión reforzaba tanto la militarización de la política como la concepción jerárquica de la sociedad. De forma paralela, el fascismo exaltó a la juventud como encarnación de la energía nacional. Aunque todos los movimientos revolucionarios apelan a los jóvenes, el fascismo los situó explícitamente por encima de las generaciones mayores, identificadas con el fracaso del pasado. La juventud simbolizaba acción, audacia y voluntad, valores centrales en una cultura política que despreciaba la prudencia y el compromiso. Para comprender por qué el fascismo surgió precisamente en ese momento, es imprescindible volver a la Primera Guerra Mundial. El conflicto no creó automáticamente el fascismo, pero generó las condiciones culturales, sociales y políticas que lo hicieron posible. Entre 1914 y 1918, Europa experimentó una violencia industrializada sin precedentes.
Millones de muertos, el uso de armas químicas, el hambre provocada por bloqueos y la movilización total de las economías nacionales destruyeron la fe en el progreso continuo que había caracterizado al siglo XIX. La guerra mostró que las sociedades industriales podían sostener años de destrucción masiva, pero a un coste humano y moral devastador. Hitler y Mussolini, dos caminos hacia el control totalitario europeo. La crisis que abrió las puertas al fascismo no concluyó con el armisticio de 1918. Por el contrario, se intensificó en los meses que siguieron. Italia figuraba formalmente entre las potencias vencedoras, pero el balance humano y material había sido devastador. Más de 600.000 muertos, 1 millón de heridos, una deuda pública multiplicada y una inflación persistente habían erosionado los cimientos de la vida cotidiana. A esta herida económica se sumó una frustración política profunda. En la Conferencia de Versalles, las promesas de expansión territorial y prestigio imperial con las que se había movilizado a la población no se materializaron. La expresión «victoria mutilada» condensó ese sentimiento de triunfo vacío, de sacrificio sin recompensa, que caló con fuerza en veteranos, clases medias empobrecidas y sectores nacionalistas. Ese descontento habría sido manejable para el Estado liberal si no hubiese coincidido con una conmoción social de alcance mayor. Entre 1919 y 1920, Italia atravesó el llamado Bienio Rojo, 2 años de movilización obrera y campesina sin precedentes. El Partido Socialista Italiano triplicó su voto respecto a la etapa prebélica y se convirtió en la fuerza parlamentaria más numerosa. En los municipios, los socialistas ocuparon alcaldías y concejos. En el campo y en la industria, los sindicatos impulsaron huelgas masivas y ocupaciones. El episodio más inquietante para las élites llegó en septiembre de 1920, cuando los trabajadores metalúrgicos de Turín tomaron el control de las fábricas y las pusieron a funcionar bajo autogestión. La reciente revolución rusa ofrecía un referente tangible. Para muchos propietarios y funcionarios, el espectro bolchevique parecía avanzar hacia el oeste. La amenaza se percibía con particular intensidad en el Valle del Po, el núcleo agrícola e industrial del norte. Allí, el fortalecimiento socialista se tradujo en un control efectivo del mercado laboral rural. Las bolsas de trabajo, gestionadas por sindicatos, se convirtieron en intermediarias obligatorias entre propietarios y jornaleros. Los terratenientes debían aceptar contratos anuales, salarios más altos y condiciones que consideraban ruinosas. Más allá del impacto económico, el golpe simbólico fue decisivo. Hombres acostumbrados a ejercer autoridad absoluta en sus fincas se veían ahora obligados a negociar en oficinas controladas por quienes habían sido sus subordinados. Ante esa situación, los grandes propietarios buscaron auxilio en el Estado liberal, pero lo encontraron ausente o reticente. Muchos funcionarios locales simpatizaban con los socialistas o temían provocar una escalada de violencia. El primer ministro Giovanni Giolitti, representante de un liberalismo pragmático de fines del siglo XIX, se negó a emplear al ejército para romper huelgas. Confiaba en que el equilibrio social emergería del propio juego de fuerzas. Para los propietarios, aquella neutralidad equivalía a abandono. La sensación de que el Estado había perdido autoridad y voluntad de mando se extendió rápidamente entre quienes más temían una revolución social. Fue en ese vacío donde surgió una forma nueva de política, basada no en programas detallados, sino en la acción directa. Las Squadre d'Azione, grupos armados de militantes nacionalistas, aparecieron primero como iniciativas locales en las zonas rurales del norte. Muchos de sus miembros eran veteranos de guerra habituados a la disciplina y a la violencia organizada. Vestidos con camisas negras, símbolo que pronto daría nombre al movimiento, se presentaban como defensores de la nación frente a los enemigos internos. El 21 de noviembre de 1920, su irrupción violenta en el Ayuntamiento Socialista de Bolonia dejó 6 muertos y marcó un punto de inflexión. Desde entonces, las expediciones punitivas se multiplicaron por el delta del Po. La violencia escuadrista siguió patrones precisos. Por la noche, los grupos armados incendiaban sedes sindicales, saqueaban periódicos socialistas, golpeaban a dirigentes obreros y aplicaban rituales de humillación pública, como obligar a ingerir aceite de ricino o afeitar bigotes a la mitad. Entre enero y abril de 1921 murieron más de 100 personas. En pocos meses fueron destruidas decenas de casas del pueblo, cooperativas y cámaras de trabajo. Sin embargo, aquella violencia no era caótica. Transmitía un mensaje claro. El socialismo traía desorden y el Estado democrático era incapaz de proteger a la nación. Solo una fuerza implacable podía restaurar el orden.
A la coerción se sumó una oferta política pragmática. Los fascistas rompieron el monopolio socialista de la contratación agrícola y prometieron trabajo a campesinos sin tierra. Algunos propietarios, buscando estabilidad, cedieron pequeñas parcelas a seguidores del movimiento. Así, sectores rurales que habían apoyado a la izquierda comenzaron a desplazarse hacia el fascismo, no por adhesión ideológica profunda, sino por la promesa inmediata de seguridad y subsistencia. El avance de las escuadre habría sido imposible sin la connivencia de amplios sectores del aparato estatal. Prefectos, oficiales de policía y mandos militares locales facilitaron armas, camiones o simplemente miraron hacia otro lado. Para comienzos de 1922, los jefes escuadristas, conocidos como RAS en alusión a caudillos africanos, ejercían un poder de hecho en amplias zonas del noreste. El Estado liberal ya no monopolizaba la violencia, negociaba con quienes la practicaban. Este proceso transformó la composición social del fascismo. El movimiento fundado en 1919 había reunido a veteranos radicales, sindicalistas nacionalistas e intelectuales futuristas que soñaban con una revolución social acompañada de grandeza nacional. La fase escuadrista atrajo, en cambio, a hijos de terratenientes, oportunistas y elementos criminales. Muchos de los primeros idealistas denunciaron la deriva y abandonaron el partido. Benito Mussolini, sin embargo, comprendió que el poder residía en esa nueva alianza. Optó por los hombres armados y marginó a los puristas. La decisión se reveló decisiva en 1921. Cuando Giolitti convocó elecciones parlamentarias, incluyó a los fascistas en una coalición junto a liberales y nacionalistas, esperando domesticarlos. 35 candidatos fascistas obtuvieron escaños, entre ellos Mussolini. El movimiento dejaba de ser una fuerza callejera marginal para ingresar en la arena institucional. La violencia no desapareció, pero ahora coexistía con la legalidad parlamentaria. Durante 1922, los escuadristas elevaron la apuesta. De los asaltos locales pasaron a la ocupación de ciudades enteras como Ferrara, Bolonia o Cremona. Cada acción reforzaba la percepción de que el Estado había perdido el control. En octubre, reunidos en Nápoles, los dirigentes fascistas decidieron poner a prueba su fuerza simbólica y política. La llamada Marcha sobre Roma, el 28 de octubre de 1922, fue concebida como una demostración de presión más que como una insurrección militar coherente. El resultado fue, en términos estrictamente operativos, un fracaso. Las fuerzas de seguridad bloquearon trenes y dispersaron columnas. Apenas unos miles de camisas negras, mal equipados y desorganizados, alcanzaron las puertas de la capital bajo la lluvia. El gobierno del primer ministro Luigi Facta había preparado la ley marcial con el apoyo inicial del monarca. Sin embargo, en el momento decisivo, el rey Víctor Manuel III vaciló. Temiendo una guerra civil y desconfiando de la solidez del sistema parlamentario, se negó a firmar el decreto y optó por una solución de compromiso: ofrecer a Mussolini el cargo de primer ministro. Así, el 30 de octubre de 1922, Mussolini llegó a Roma en tren, no como conquistador armado sino como político llamado por la corona. La imagen resumía la paradoja del fascismo italiano. Una toma del poder que combinó violencia previa, presión callejera y aceptación legal por parte de las élites tradicionales. No fue una revolución clásica, sino la consecuencia de un Estado debilitado que eligió integrar a quienes prometían restaurar el orden por cualquier medio. Con ese gesto, Italia entraba en una nueva fase. El fascismo había cruzado el umbral del poder nacional, pero aún debía transformarse de movimiento violento en régimen estable. Mientras Mussolini comenzaba a gobernar, otros observaban atentamente desde fuera. En Alemania, un veterano frustrado seguía con interés el experimento italiano, convencido de que en la crisis de la posguerra también se ocultaban oportunidades. Esa historia, marcada por derrotas, resentimientos y apuestas aún más radicales, comenzaría a desarrollarse en paralelo y con consecuencias decisivas para Europa. Mientras el fascismo italiano se abría paso entre la violencia organizada y la aquiescencia de las élites, Alemania atravesaba su propia posguerra bajo signos aún más corrosivos. La derrota de 1918 no solo había destruido al imperio alemán, había quebrado el marco simbólico que durante décadas había sostenido la lealtad política y social. Millones de soldados regresaron a una vida civil para la que no estaban preparados, con la sensación de haber sido traicionados desde dentro. En ese caldo de cultivo prosperó la llamada leyenda de la puñalada por la espalda, la creencia de que el ejército no había sido vencido en el campo de batalla, sino sabotajeado por marxistas, demócratas y judíos.
Esta narrativa, carente de base real, resultó psicológicamente poderosa y políticamente explosiva. El nuevo orden político, la República de Weimar, nació en 1919 con una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, sufragio universal, amplias libertades civiles y un sistema parlamentario moderno. Sin embargo, esa arquitectura democrática careció desde el inicio de legitimidad emocional para amplios sectores de la población. Weimar quedó asociada a la humillación del Tratado de Versalles, que impuso pérdidas territoriales, severas limitaciones militares y reparaciones financieras percibidas como insoportables. La República no fue vista como un logro colectivo, sino como una imposición del enemigo aceptada por políticos débiles. En ese contexto emergió la figura de Adolf Hitler, un veterano de guerra sin formación académica ni carrera profesional definida. Durante el conflicto había servido como mensajero en el frente occidental, experiencia que reforzó su sentido de disciplina y su visión maniquea del mundo. La derrota lo dejó desorientado, pero también convencido de que Alemania necesitaba una regeneración radical. Como muchos otros desmovilizados, gravitó hacia los círculos nacionalistas de Múnich, una ciudad que se había convertido en refugio de movimientos de extrema derecha hostiles a Berlín y a la República. En septiembre de 1919, Hitler se unió a un pequeño grupo marginal, el Partido de los Trabajadores Alemanes, pronto rebautizado como Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Su talento oratorio resultó decisivo. En mítines improvisados, transformaba frustraciones difusas en acusaciones concretas y ofrecía una explicación total del desastre nacional, basada en enemigos internos y externos. Para 1921 ya había desplazado a los fundadores originales y se había convertido en líder indiscutido del partido. Inspirado por el ejemplo italiano, Hitler creyó posible una toma del poder rápida mediante la presión armada y el respaldo de figuras conservadoras. En noviembre de 1923, intentó replicar la marcha sobre Roma con el llamado Putsch de la cervecería. Durante un mitin en el Bürgerbräu Keller de Múnich, intentó forzar a las autoridades bávaras a sumarse a un golpe contra el gobierno federal. El plan descansaba en supuestos erróneos, que el prestigio del general Ludendorff bastaría para arrastrar al ejército y que la policía no se atrevería a disparar contra veteranos nacionalistas. La realidad fue distinta. Las autoridades bávaras, encabezadas por Gustav von Kahr, defendieron el orden existente. El 9 de noviembre, la policía abrió fuego contra los golpistas cuando marchaban hacia el centro de la ciudad. Murieron 14 nazis y 4 agentes. Hitler fue arrestado y condenado a prisión. El golpe había fracasado de forma humillante, demostrando que el Estado alemán, a diferencia del italiano de 1922, aún conservaba capacidad coercitiva y voluntad de usarla. La experiencia dejó una lección duradera. Durante su reclusión en Landsberg, Hitler escribió Mein Kampf, una obra que mezclaba autobiografía, ideología racial y programa político. Más importante aún, extrajo una conclusión estratégica. El poder en Alemania no podía tomarse por la fuerza abierta, sino a través de una combinación de legalidad aparente y movilización masiva. El partido nazi adoptó una táctica de largo plazo: participar en elecciones, construir una organización nacional y presentarse como alternativa legítima dentro del sistema, sin renunciar a la violencia selectiva como instrumento de intimidación. Durante la segunda mitad de los años 20, esa estrategia pareció condenada al fracaso. Alemania experimentó una estabilización relativa gracias a la reestructuración de las reparaciones y a la entrada de capital estadounidense. La inflación fue controlada, la producción se recuperó y la vida cultural floreció. En las elecciones de 1928, los nazis obtuvieron apenas el 2,8% de los votos. Para muchos observadores, el movimiento parecía destinado a la irrelevancia. Sin embargo, esta calma descansaba sobre bases frágiles. La economía alemana dependía en gran medida de préstamos externos. Cuando el colapso de Wall Street en octubre de 1929 desencadenó una depresión global, esa dependencia se convirtió en una trampa mortal. Los créditos se evaporaron, los bancos quebraron y la producción industrial se redujo a la mitad. El desempleo alcanzó a 1 de cada 4 trabajadores. La crisis no solo destruyó medios de vida, pulverizó la confianza en la capacidad del sistema democrático para ofrecer soluciones. El impacto político fue inmediato. El gobierno de coalición encabezado por Hermann Müller colapsó en 1930 ante desacuerdos sobre el gasto social. A partir de entonces, Alemania fue gobernada mediante decretos de emergencia firmados por el presidente Paul von Hindenburg, utilizando el artículo 48 de la Constitución. El Parlamento quedó paralizado, y la democracia se vació de contenido sin necesidad de abolirla formalmente.
Ese bloqueo institucional creó el espacio que Hitler había esperado. Los nazis intensificaron su campaña, presentándose como un movimiento nacional capaz de superar la lucha de clases y restaurar el orgullo alemán. Su mensaje era deliberadamente flexible, prometía protección a campesinos endeudados, empleo a obreros desempleados, orden a las clases medias y grandeza a los nacionalistas. Mientras otros partidos hablaban a electorados específicos, los nazis hablaban a la nación entera, aunque esas promesas se contradijeran entre sí. Así, al entrar en la década de 1930, Alemania se encontraba atrapada entre una crisis económica devastadora y un sistema político incapaz de responder. El partido nazi, que había aprendido del fracaso de 1923, estaba preparado para explotar esa coyuntura con una eficacia que pocos anticiparon. En el siguiente tramo, la depresión, la violencia callejera y las maniobras de las élites conservadoras convergerían para llevar a Hitler hasta el umbral del poder, cerrando el círculo iniciado tras la derrota de 1918. La Gran Depresión no solo agravó la miseria material en Alemania, alteró de manera decisiva el equilibrio psicológico y político de la sociedad. Millones de personas que habían aceptado a regañadientes la República de Weimar mientras garantizaba estabilidad económica, comenzaron a verla como un régimen inútil, incapaz de protegerlos frente al colapso. En ese clima de desesperación, el mensaje nazi dejó de parecer extremista y empezó a sonar pragmático. El desempleo masivo, la quiebra de pequeños negocios y la pérdida de estatus de amplias capas de la clase media erosionaron los vínculos con los partidos tradicionales, percibidos como cómplices del fracaso. Adolf Hitler demostró una notable capacidad para traducir esa frustración en movilización política. La campaña nazi combinó métodos modernos y violencia arcaica. Aviones y automóviles de lujo permitían al líder recorrer el país con rapidez, proyectando una imagen de dinamismo y modernidad. Al mismo tiempo, las tropas de asalto, la SA, dominaban las calles con intimidación física. Los mítines eran coreografías cuidadosamente diseñadas para producir una experiencia emocional colectiva muy distinta de los discursos racionales y extensos de los partidos tradicionales. La política se convertía en espectáculo y ritual. El avance electoral fue rápido. En 1930, los nazis pasaron de la marginalidad a convertirse en la segunda fuerza del Reichstag. 2 años después, en julio de 1932, alcanzaron el 37% de los votos, convirtiéndose en el partido más grande de Alemania. No lograron la mayoría absoluta, pero su peso era ya ineludible. Ningún gobierno estable podía formarse sin ellos o sin recurrir de forma permanente a decretos presidenciales de emergencia. Hitler, consciente de su posición, rechazó cualquier cargo que no fuera la Cancillería. Las élites conservadoras reaccionaron con una mezcla de temor y cálculo. Muchos compartían el rechazo visceral al socialismo y al comunismo, y veían en los nazis una fuerza útil para movilizar a las masas en defensa del orden social. El canciller Franz von Papen creyó que podía controlar a Hitler integrándolo en un gobierno dominado por conservadores tradicionales. Tras una serie de intrigas y fracasos, esa lógica prevaleció. El 30 de enero de 1933, el anciano presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller al frente de una coalición en la que los nazis ocupaban solo 3 ministerios. La apuesta era clara: utilizar el carisma de Hitler y la fuerza callejera del partido, mientras el poder real permanecería en manos experimentadas. La ilusión duró pocas semanas. El incendio del edificio del Reichstag, el 28 de febrero de 1933, proporcionó al nuevo canciller la oportunidad decisiva. Aunque el autor material fue probablemente un activista comunista aislado, el suceso fue interpretado y explotado como prueba de una conspiración revolucionaria inminente. Bajo esa premisa, Hindenburg firmó el Decreto para la Protección del Pueblo y el Estado, que suspendía libertades fundamentales y permitía arrestos masivos sin control judicial. La represión se abatió de inmediato sobre comunistas, socialdemócratas y otros opositores. Las elecciones convocadas para marzo de 1933 se celebraron en un clima de intimidación generalizada. Aún así, los nazis no obtuvieron la mayoría absoluta. La pieza final fue la ley habilitante, aprobada el 24 de marzo, que otorgó al gobierno poderes legislativos extraordinarios durante 4 años. Con el apoyo del Partido Católico del Centro y de los nacionalistas conservadores, Hitler logró la mayoría de 2/3 necesaria. La dictadura nacía por vía legal, utilizando los mecanismos de la propia Constitución para anularla. En los meses siguientes, el régimen se consolidó con rapidez.
Los partidos políticos fueron disueltos, los sindicatos independientes abolidos y sustituidos por organizaciones controladas por el Estado. Los primeros campos de concentración, como Dachau, se establecieron para internar a opositores reales o potenciales. La violencia callejera inicial dio paso a un terror más sistemático y burocrático. Cuando Hindenburg murió en agosto de 1934, Hitler fusionó las funciones de presidente y canciller, convirtiéndose en Führer del Reich. El ejército juró lealtad personal al nuevo líder, sellando la subordinación de una institución clave. Mientras tanto, Italia vivía su propio proceso de endurecimiento autoritario, aunque con ritmos y equilibrios distintos. Benito Mussolini había gobernado entre 1922 y 1924 dentro de un marco parlamentario formal, apoyado por liberales, nacionalistas y sectores católicos. Sin embargo, la presencia permanente de los escuadristas y la presión de los RAS mantenían al régimen en tensión. Muchos militantes exigían una segunda revolución que recompensara a quienes habían llevado al fascismo al poder mediante la violencia. El asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti en junio de 1924 marcó un punto de inflexión. Matteotti había denunciado en el Parlamento la corrupción y la intimidación fascistas durante las elecciones. Su secuestro y asesinato provocaron una crisis política profunda. Durante meses, Mussolini pareció vacilar, mientras la oposición abandonaba el Parlamento en un gesto de protesta que, paradójicamente, debilitó su capacidad de acción. Las élites conservadoras y el rey tenían entonces la posibilidad real de destituir al duce, pero optaron por la inacción. Presionado por los jefes escuadristas y consciente de la parálisis de sus adversarios, Mussolini decidió avanzar. El 3 de enero de 1925, en un discurso calculadamente desafiante, asumió la responsabilidad política de la violencia y anunció el fin del pluralismo. En los 2 años siguientes, una serie de leyes transformó Italia en una dictadura unipartidista. Se disolvieron los partidos, se suprimió la libertad de prensa, los alcaldes electos fueron reemplazados por funcionarios nombrados y los sindicatos fascistas obtuvieron el monopolio de la representación laboral. A diferencia del caso alemán, el fascismo italiano mantuvo una relación más ambigua con las élites tradicionales. Mussolini necesitó negociar constantemente con la monarquía, la Iglesia y los grandes intereses económicos. El régimen se presentó como garante del orden social y de la armonía entre clases a través del llamado Estado corporativo. Esta estructura prometía superar el conflicto social integrando a trabajadores y empresarios en corporaciones controladas por el Estado, aunque en la práctica consolidó el poder del gobierno y de los grandes industriales. Para 1934, tanto Alemania como Italia habían completado la transición desde movimientos radicales marginales hacia regímenes autoritarios consolidados. Sin embargo, las diferencias entre ambos eran ya evidentes. Mientras Mussolini equilibraba su poder con las instituciones tradicionales y evitaba una ruptura total con ellas, Hitler avanzaba hacia una forma de dominación más personal y total, eliminando rivales incluso dentro de su propio movimiento, como demostraría ese mismo año la purga sangrienta conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. El fascismo europeo había alcanzado la estabilidad interna, pero al precio de una radicalización que pronto buscaría salida más allá de las fronteras nacionales. La estabilización de ambos regímenes no significó el fin de las tensiones internas, sino su reordenación bajo nuevas reglas. Una vez en el poder, tanto el fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán tuvieron que resolver un problema estructural común, como transformar movimientos nacidos de la violencia, la agitación y la movilización callejera en sistemas de gobierno duraderos, capaces de administrar estados complejos. Esa transición exigía disciplina, jerarquía y control, cualidades que chocaban con las expectativas de muchos militantes que habían arriesgado la vida en las fases iniciales y esperaban recompensas inmediatas. En Alemania, el desafío fue particularmente agudo. La SA, que había sido fundamental para el ascenso de Adolf Hitler, se había convertido en una fuerza de masas de varios millones de hombres, muchos de ellos desempleados y radicalizados. Sus líderes aspiraban a una segunda revolución social que reemplazara a las élites tradicionales y convirtiera a la SA en el núcleo de un nuevo ejército popular. Estas ambiciones alarmaban al alto mando militar, a los grandes industriales y a sectores conservadores cuyo apoyo Hitler aún necesitaba. El resultado fue una decisión calculada y brutal. En la noche del 30 de junio de 1934, la llamada Noche de los Cuchillos Largos eliminó físicamente a la cúpula de la SA, incluido su jefe Ernst Röhm, junto con otros adversarios reales o potenciales. El mensaje fue inequívoco.
la lealtad al Führer estaba por encima de cualquier camaradería revolucionaria. El ejército, tranquilizado, aceptó el nuevo orden y juró fidelidad personal a Hitler tras la muerte del presidente Hindenburg pocas semanas después. En Italia, el proceso fue menos sangriento pero más prolongado. Benito Mussolini también tuvo que contener a los RAS provinciales, cuyos poderes locales y recuerdos del escuadrismo amenazaban con desbordar la autoridad central. El Duce osciló entre concesiones y castigos selectivos, utilizando ascensos, destituciones y reorganizaciones internas del partido para reducir su autonomía. A diferencia de Alemania, no hubo una purga masiva comparable. El fascismo italiano prefirió absorber y domesticar a sus radicales antes que eliminarlos abiertamente. Ambos regímenes entendieron pronto que la coerción, aunque esencial, no bastaba para sostenerse a largo plazo. Era necesario producir consentimiento, o al menos una aceptación pasiva. En este terreno, desplegaron una combinación de políticas sociales limitadas, propaganda omnipresente y mecanismos de integración. En Alemania, el rápido descenso del desempleo, impulsado por obras públicas, rearme encubierto y exclusión sistemática de mujeres y judíos del mercado laboral, generó una percepción de recuperación. Organizaciones como Fuerza por la Alegría ofrecían vacaciones subvencionadas, actividades culturales y un sentido de pertenencia nacional. En Italia, el régimen promovió obras simbólicas, campañas demográficas y la imagen de un Estado árbitro entre clases. La relación con las instituciones tradicionales fue otro pilar de la consolidación. En Italia, el acuerdo con la Iglesia Católica resultó decisivo. Los pactos de Letrán de 1929 resolvieron un conflicto abierto desde la unificación italiana, reconociendo la soberanía del Vaticano y otorgando al catolicismo un estatus privilegiado. A cambio, la Iglesia brindó legitimidad moral al régimen, facilitando un apoyo popular amplio que se reflejó en los plebiscitos cuidadosamente controlados. Alemania no alcanzó un acuerdo tan estable con las confesiones religiosas, pero firmó concordatos y evitó una confrontación directa en esta fase, priorizando la neutralización gradual. El control del aparato estatal se completó mediante la subordinación de la policía y la burocracia. En Alemania, las SS, bajo la dirección de Heinrich Himmler, se expandieron desde una guardia personal hasta convertirse en un Estado dentro del Estado, controlando la policía política y el sistema de campos de concentración. En Italia, la administración pública fue en gran medida preservada, pero sometida a una vigilancia constante y a la primacía del partido. En ambos casos, los funcionarios de carrera comprendieron rápidamente que la obediencia garantizaba estabilidad personal. Hacia mediados de la década de 1930, el respaldo social a los regímenes era real, aunque desigual. No se trataba de una adhesión uniforme ni siempre entusiasta, sino de una mezcla de convicción, oportunismo y resignación. Los jóvenes, en particular, fueron un objetivo central. Organizaciones juveniles, rituales colectivos y una estética de fuerza y renovación moldearon generaciones enteras. La política penetró en la vida cotidiana hasta niveles desconocidos en las democracias liberales anteriores. Para 1936, la consolidación interna estaba esencialmente completa. Italia se presentaba como un Estado corporativo autoritario, con un liderazgo personal fuerte, pero aún en diálogo con monarquía, iglesia y élites económicas. Alemania, en cambio, había avanzado hacia una forma más radical de dominación, en la que la voluntad de Hitler se imponía sobre todas las instituciones sin mediaciones estables. Esta diferencia estructural marcaría trayectorias divergentes en el corto plazo. Sin embargo, ambos regímenes compartían un rasgo fundamental. Su legitimidad descansaba en la promesa de grandeza nacional y en la superación de las humillaciones del pasado. Una vez agotadas las posibilidades de movilización interna, esa promesa exigía realización en el exterior. La política expansionista, aún envuelta en un lenguaje de reparación histórica y defensa nacional, comenzaba a perfilarse como la siguiente etapa inevitable. Así, los años de crisis, violencia selectiva, pactos conservadores y legalidad erosionada habían desembocado en dos dictaduras consolidadas. Europa entraba en una fase nueva y peligrosa, en la que el orden construido tras la Primera Guerra Mundial sería puesto a prueba de manera definitiva. La Operación Barbarroja y el Holocausto, la radicalización total del régimen nazi. Para 1936, tanto Mussolini como Hitler habían consolidado sus dictaduras, pero ninguno de los dos podía permitirse simplemente acomodarse en el poder. Los líderes carismáticos fascistas habían hecho promesas dramáticas: unificar,
purificar y energizar a sus comunidades, salvarlas de la debilidad del materialismo burgués, de la confusión de la política democrática y de la contaminación de pueblos y culturas extranjeras. Habían prometido a sus pueblos una relación privilegiada con la historia. Cumplir estas promesas requería producir una impresión de impulso constante, de revolución permanente. Sin esa carrera vertiginosa y embriagadora hacia adelante, los regímenes fascistas corrían el riesgo de decaer en algo parecido a un autoritarismo tibio. Con ella, se precipitaban hacia un paroxismo final de autodestrucción. La guerra era el instrumento indispensable de esta dinámica. Mussolini lo expresó con brutal claridad. Cuando España terminara, pensaría en algo más, porque el carácter del pueblo italiano debía ser moldeado mediante el combate. La guerra era para los hombres lo que la maternidad para las mujeres. Hitler compartía esta visión. Cada fibra del régimen nazi había sido tensada hacia el negocio de preparar a Alemania material y psicológicamente para la guerra. Y no usar esa fuerza tarde o temprano produciría una pérdida potencialmente fatal de credibilidad. Mussolini dio el primer paso hacia la radicalización en octubre de 1935 con la invasión de Etiopía. La decisión surgió tanto de la necesidad de revivir el dinamismo fascista como de los tradicionales sueños imperialistas nacionalistas y la venganza por la derrota italiana en Adua en 1896. A principios de los años 30, el régimen fascista enfrentaba una crisis de identidad. Llevaba una década en el poder. Los camisas negras se estaban volviendo complacientes y las filas del partido se habían abierto a cualquiera. Muchos jóvenes llegaban a la mayoría de edad sin conocer los días heroicos del fascismo, percibiendo a los fascistas solo como cómodos arribistas. La campaña etíope, aunque requirió más esfuerzo italiano del previsto, culminó en victoria el 9 de mayo de 1936. Desde el balcón de sus oficinas en el Palazzo Venezia en Roma, Mussolini mantuvo un diálogo triunfal con la multitud entusiasmada. Declaró que Italia había creado el imperio con su sangre, lo fertilizaría con su trabajo y lo defendería con sus armas contra quien fuera. La guerra etíope dio al partido fascista un nuevo impulso. Fue la ocasión para un magistral teatro nacionalista. La recolección de anillos de oro de bodas de las mujeres de Italia, desde la reina Helena hacia abajo, para ayudar a pagar la campaña. La excitación del esfuerzo bélico se acompañó de una revolución cultural y un salto totalitario en casa. El secretario del partido, Achille Starace, lideró una campaña para forjar al nuevo hombre fascista instituyendo costumbres fascistas, lenguaje fascista y legislación racial. La reforma de costumbres reemplazó la forma deferente y formal de decir usted en tercera persona por la más familiar y camarada segunda persona. El saludo fascista reemplazó al apretón de manos burgués. Los funcionarios públicos fueron vestidos con uniformes y el ejército comenzó a marchar con el exagerado paso alto que el régimen llamó paso romano para dejar claro que no era copiado del paso de ganso nazi. El paso más sorprendente fue la legislación discriminatoria contra los judíos. En julio de 1938, un manifiesto del racismo fascista anunció la nueva política, seguida pronto por leyes que prohibían el matrimonio interracial y excluían a los judíos del servicio gubernamental y las profesiones. 1 de cada 12 profesores universitarios tuvo que abandonar su cátedra. El físico Enrico Fermi, ganador del premio Nobel y no judío él mismo, partió voluntariamente a Estados Unidos porque fue privado de muchos de sus asociados de investigación. Habitualmente se asume que los fascistas copiaron las leyes raciales nazis para complacer a Hitler durante el período de alineación de la política exterior italiana con el eje. Italia había estado en gran medida desprovista de antisemitismo, y su pequeña y antigua comunidad judía había estado excepcionalmente bien integrada. Pero en una inspección más cercana se pueden encontrar tallos italianos sobre los cuales se podía injertar un antisemitismo nativo. Las políticas de discriminación racial ya se habían vuelto aceptables para los italianos en las colonias. Primero en Libia y luego en Etiopía, los militares italianos adoptaron tácticas de separar a los nómadas de sus animales y de comida y agua, internándolos masivamente. Mientras tanto, Hitler avanzaba por su propio camino hacia la guerra. En marzo de 1938, Alemania se anexó a Austria sin disparar un tiro. En septiembre, los acuerdos de Múnich le entregaron los Sudetes checoslovacos. En marzo de 1939, las tropas alemanas invadieron el resto de Checoslovaquia. Impresionado por esta exhibición de fuerza sin reacción franco-británica, Mussolini ordenó que tropas italianas invadieran Albania lo antes posible.
En solo 2 días, entre el 7 y 8 de abril de 1939, con la ayuda de 22.000 hombres y 140 tanques, las Fuerzas Armadas italianas ocuparon el pequeño reino balcánico. El 22 de mayo se firmó el Pacto de Acero entre Alemania e Italia. Este tratado suponía que la guerra era inminente y comprometía el apoyo de Italia en caso de que Alemania sufriera cualquier ataque. Algunos miembros del gobierno italiano se opusieron a una alianza tan estrecha. El propio Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores, calificó al pacto como auténtica dinamita. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. El ejército alemán conquistó rápidamente el territorio polaco en una exhibición de su táctica de guerra relámpago, tomando Varsovia tras 4 semanas. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Mussolini, a la espera de los acontecimientos y bajo consejo de Ciano, declaró a Italia como no beligerante, evitando que quedara involucrada en la contienda desde sus inicios. Este gesto fue muy mal recibido por el ministro nazi de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop, quien juzgaba necesaria una intervención italiana para desalentar a Francia y Gran Bretaña. En junio de 1940, Mussolini se impresionó por la rápida y fácil victoria alemana sobre Francia. Convencido del triunfo inminente de la alianza nazi-fascista, Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio, cuando la Wehrmacht alemana estaba a punto de tomar París. Mussolini y gran parte de la jerarquía fascista estaban convencidos de que, una vez derrotada Francia, Gran Bretaña capitularía en breve plazo, permitiendo a Italia obtener amplias ganancias territoriales como botín de guerra. Pero la campaña italiana resultó un fracaso humillante. El 21 de junio, 325.000 soldados italianos invadieron los Alpes franceses. Tras 3 días de lucha, las divisiones italianas avanzaron solo 2 kilómetros, sufriendo 6.000 bajas contra 250 del bando francés. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt llegó a definir la acción como una puñalada por la espalda. El armisticio firmado el 24 de junio permitió a los italianos ocupar apenas las zonas que realmente estaban bajo su control, lo cual se reducía al pequeño balneario fronterizo de Mentón y sus alrededores. Los desastres se multiplicaron. En septiembre de 1940, tropas italianas al mando del general Rodolfo Graziani invadieron Egipto desde Libia, pero su avance se detuvo tras 70 kilómetros. Cuando Mussolini lanzó la invasión de Grecia el 28 de octubre sin alertar a su aliado alemán, las divisiones italianas pronto se encontraron en dificultades debido a la inesperada resistencia griega y la falta de equipo adecuado. Tras un mes de campaña, las fuerzas griegas no solo habían detenido a los invasores, sino que habían contraatacado con notable éxito, penetrando en la Albania controlada por Italia. En diciembre, fuerzas británicas lanzaron una devastadora contraofensiva en Libia, derrotando decisivamente a las tropas italianas. Penetraron más de 300 kilómetros en territorio libio, tomando Bengasi, Derna y Tobruk. El ejército italiano perdió 3.000 hombres muertos y dejó 120.000 prisioneros en poder de los británicos. Ante este desastre, desde febrero de 1941 operó en Libia el Afrika Korps alemán, al mando del general Erwin Rommel, enviado por Hitler con la misión de apoyar el esfuerzo bélico italiano. Los graves reveses mostraron al régimen fascista la precariedad económica e industrial de Italia, así como la escasa preparación de sus fuerzas armadas. Esto contrastaba brutalmente con la abrumadora superioridad bélica de Alemania. Italia había introducido severas medidas de racionamiento que no se reflejaban en victorias militares, lo cual redujo mucho la popularidad del régimen entre las masas. Para Hitler, el 22 de junio de 1941 marcó el inicio de su apuesta más radical. Ese día, contraviniendo el pacto Ribbentrop-Molotov, alrededor de 3.800.000 soldados del Eje atacaron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Esta ofensiva a gran escala tenía como objetivo declarado adquirir espacio vital para el pueblo alemán, pero también pretendía destruir la Unión Soviética y apoderarse de sus recursos naturales. La reacción entre los alemanes fue de sorpresa y temor, ya que muchos estaban preocupados por cuánto más duraría la guerra o sospechaban que Alemania no podría ganar una guerra en 2 frentes. La invasión fue acompañada por una radicalización sin precedentes de la política racial nazi. En los territorios conquistados de Polonia y la Unión Soviética, las organizaciones paralelas del partido se sintieron libres para llevar a cabo sus fantasías más extremas de limpieza racial, liberadas de las restricciones restantes del Estado normativo.
En esta tierra de nadie compuesta por territorios conquistados, los radicales del partido nazi sintieron libertad para expresar sus odios y obsesiones de maneras que eran ajenas a las tradiciones de los servicios estatales. El asesinato de los judíos europeos se desarrolló paso a paso, de actos menores a otros más atroces. La primera fase fue la segregación: marcar a los enemigos internos, separarlos de la nación y suprimir sus derechos como ciudadanos. Las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935 prohibieron el matrimonio interracial y anularon la ciudadanía judía. Cuando la violencia callejera estalló nuevamente en noviembre de 1938 en los incendios de sinagogas y destrucción de tiendas de la Kristallnacht, otras autoridades nazis buscaron canalizar esta acción desde las bases hacia una política estatal más ordenada de arianización de negocios judíos. La segregación alcanzó su clímax con el marcado de la población judía, primero en la Polonia ocupada a finales de 1939 y luego en el Reich en agosto de 1941. Todos los judíos debían llevar una estrella amarilla de David cosida al pecho de sus prendas exteriores. La siguiente fase fue la expulsión. Esta política germinó en la mezcla de desafío y oportunidad presentada por la anexión de Austria en marzo de 1938, que aumentó el número de judíos en el Reich y al mismo tiempo dio a los nazis más libertad para tratarlos con dureza. La conquista alemana de la mitad occidental de Polonia en septiembre de 1939 trajo millones más de judíos. El asesinato de grandes números de la élite polaca y judía masculina por unidades especiales militares, los Einsatzgruppen, fue parte integral de la campaña polaca, pero para la población judía en general, la expulsión permanecía como el objetivo final. Los problemas surgieron cuando administradores nazis individuales intentaron expulsar a sus judíos a territorio gobernado por otro. Muchos funcionarios pensaban en el área ocupada de la antigua Polonia como un vertedero ideal para judíos, pero su gobernador Hans Frank quería hacer de su territorio una colonia modelo expulsando a los judíos polacos hacia el este. Los nazis esperaban que invadir la Unión Soviética en junio de 1941 facilitara nuevamente la expulsión, abriendo el vasto interior ruso en el cual expulsarlos. Estudios detallados de territorios ocupados por los nazis en Polonia y la Unión Soviética entre septiembre de 1939 y finales de 1941 muestran cantidades sorprendentes de margen individual y variación local entre administradores nazis en su tratamiento de los judíos. Dejados para arreglárselas solos con problemas inesperadamente severos de seguridad, suministro, tenencia de tierras y enfermedad, experimentaron con toda clase de iniciativas locales: guetización, trabajo forzado, reasentamientos. En los recién ocupados estados bálticos y Polonia Oriental, algunos administradores nazis cruzaron la línea del asesinato de hombres judíos por razones de seguridad al asesinato masivo de poblaciones judías enteras, incluyendo mujeres y niños, tan temprano como agosto y septiembre de 1941, aparentemente por iniciativa local, aunque seguros de la aprobación de Berlín. Exactamente cuándo y por qué, la vieja política de expulsión, puntuada por el asesinato de muchos hombres judíos por razones de seguridad, dio paso en la Europa oriental ocupada por los nazis a una nueva política de exterminación total de todos los judíos, incluyendo mujeres y niños, sigue siendo uno de los temas más debatidos. Es probable que Hitler emitiera algún tipo de orden verbal en otoño de 1941 en respuesta a la campaña en curso contra Rusia soviética, ya sea en la euforia del primer avance o, más probablemente, en rabia cuando fracasó en tomar Moscú antes del invierno. Una teoría reciente plausible ubica la orden de Hitler en un discurso secreto a altos funcionarios del partido el 12 de diciembre de 1941 como reacción a la entrada de Estados Unidos en la guerra y su transformación en un conflicto verdaderamente mundial. Dos tipos de desarrollos ayudan a explicar cómo se construyó una disposición para matar a todos los judíos, incluyendo mujeres y niños. Uno fue una serie de ensayos generales que sirvieron para reducir inhibiciones y proporcionaron personal entrenado y endurecido para cualquier cosa. Primero vino la eutanasia de alemanes incurablemente enfermos e insanos, comenzada el día en que empezó la Segunda Guerra Mundial. El programa T4 mató a más de 70.000 personas entre septiembre de 1939 y 1941. Algunos de los expertos entrenados en este programa fueron posteriormente transferidos al este ocupado, donde aplicaron sus técnicas de asesinato masivo a los judíos. El segundo ensayo general fue el trabajo de los Einsatzgruppen, los escuadrones de intervención especialmente encargados de ejecutar a la élite política y cultural de países invadidos.
En la campaña polaca de septiembre de 1939, ayudaron a eliminar a la intelectualidad polaca y al alto funcionariado. En la campaña soviética recibieron la notoria orden del comisario de matar a todos los cuadros del Partido Comunista, así como al liderazgo judío, junto con los gitanos. Un tercer ensayo general fue la muerte intencional de millones de prisioneros de guerra soviéticos. Fue sobre 600 de ellos que las autoridades de ocupación nazis probaron por primera vez el potencial de asesinato masivo del insecticida comercial Zyklon B en Auschwitz el 3 de septiembre de 1941. La mayoría de los prisioneros soviéticos, sin embargo, simplemente fueron trabajados o hambreados hasta la muerte. La segunda categoría de desarrollos que ayudaron a preparar una disposición para asesinar consistió en bloqueos, emergencias y crisis que hicieron que los judíos se convirtieran en una carga aparentemente insoportable para los administradores de territorios conquistados. Un bloqueo importante fue el fracaso en capturar Moscú, que cortó la anticipada expulsión de todos los judíos de Europa Oriental, conquistada hacia el interior soviético. Una emergencia importante fue la escasez de suministros alimentarios para la fuerza de invasión alemana. Los planificadores militares alemanes habían elegido alimentar a la fuerza invasora con los recursos de las áreas invadidas, con pleno conocimiento de que esto significaba hambruna para las poblaciones locales. Cuando los suministros locales cayeron por debajo de las expectativas, comenzó la búsqueda de bocas inútiles. Las primeras ejecuciones masivas se lograron mediante disparos, un proceso que era lento, desordenado y psicológicamente estresante para los asesinos. La búsqueda de técnicas de asesinato más eficientes llevó al desarrollo de camionetas especialmente preparadas en las cuales se bombeaban gases de escape, idea derivada de los remolques en los que los enfermos mentales habían sido gaseados con monóxido de carbono en Polonia en 1940. En otoño de 1941 se construyeron 30 de tales camionetas para la liquidación masiva de poblaciones judías en la Rusia ocupada. Tecnología aún más rápida fue adoptada en primavera de 1942, cuando se construyeron instalaciones de asesinato fijas en 6 campos en territorio polaco anterior. La mayoría continuó usando monóxido de carbono, pero algunos, notablemente Auschwitz, usaron el más rápido y más fácil de manejar Zyklon B. Los nuevos centros para asesinato masivo industrializado fueron construidos fuera del alcance del Estado normativo alemán y de la ley alemana. 2 estaban en territorio anexado de Polonia en 1939 y los otros 4 ubicados en las antiguas tierras polacas ahora conocidas como el Generalgouvernement. Allí las autoridades militares compartían poder con funcionarios civiles compuestos en gran medida por militantes del partido. En áreas capturadas de Polonia y la Unión Soviética, organizaciones paralelas tenían más libertad que en el Reich. En esa tierra de nadie, tanto la regularidad burocrática como los principios morales fueron fácilmente puestos de lado, y las necesidades de la raza maestra se convirtieron en el único criterio para la acción. Podemos descartar cualquier noción de que el régimen nazi asesinara judíos para gratificar a la opinión pública alemana. Tomó elaboradas precauciones para ocultar estas acciones del pueblo alemán y de observadores extranjeros. En documentos oficiales, las autoridades responsables se referían a los asesinatos con eufemismos como tratamiento especial. Al mismo tiempo, no hubo esfuerzo particular para mantener el secreto de las tropas alemanas en el frente oriental, muchas de las cuales fueron regularmente asignadas a participar. El conocimiento dentro de Alemania de que cosas terribles estaban siendo hechas a los judíos en el este era bastante extendido, mientras que la destrucción desordenada como los destrozos de tiendas de la Kristallnacht no ocurriera bajo sus ventanas, la mayoría de ellos dejaron que la distancia, la indiferencia, el miedo a la denuncia y sus propios sufrimientos bajo los bombardeos aliados sofocaran cualquier objeción. Para 1943, la situación militar del eje parecía poco prometedora. Italia había perdido todo su imperio colonial, su flota había sido casi destruida en el Mediterráneo, Alemania había sufrido una devastadora derrota en Stalingrado y perdía casi todos sus avances en el Cáucaso y Ucrania oriental. En Italia el descontento llegaba a las masas populares ante la interminable sucesión de derrotas bélicas y las privaciones de la vida diaria. El 9 de julio de 1943, tropas británicas y estadounidenses lanzaron la invasión de Sicilia, primer avance sobre el territorio de un país del eje. En este contexto, el 25 de julio el Gran Consejo Fascista votó una moción para restituir al rey las facultades de designación del primer ministro. Al día siguiente, el rey Víctor Manuel llamó a Mussolini y lo destituyó, ordenando su arresto. Fue reemplazado por el general Pietro Badoglio.
El derrocamiento de Mussolini generó alarma en Hitler, quien dispuso que la Wehrmacht se preparara para ocupar Italia. Mientras Badoglio mantenía públicamente la alianza con Alemania, iniciaba contactos secretos con británicos y estadounidenses. El 8 de septiembre de 1943 se anunció el armisticio de Cassibile, pero este no fue comunicado con antelación a los jefes militares italianos, que cayeron presos de la total confusión. Sin una operación aliada a gran escala para apoyarlos, el ejército italiano se disolvió rápidamente en pocos días, con soldados y oficiales abandonando posiciones y regresando a sus casas. La Wehrmacht lanzó entonces sus tropas para ocupar Italia sin hallar resistencia apreciable. Ante el peligro de sufrir una represalia alemana, el rey y Badoglio huyeron de Roma la noche del 9 de septiembre, refugiándose en Brindisi, ya en poder de los aliados. Italia se convirtió en campo de batalla entre alemanes que penetraban desde el norte y aliados que avanzaban desde el sur. El 12 de septiembre, un comando alemán liderado por el capitán de las SS Otto Skorzeny liberó a Mussolini de su cautiverio. Hitler reinstauró al Duce como dictador de una república fascista cuya capital estaba en Salò, en el lago de Garda. La República Social Italiana nunca fue más que un títere alemán, pero interesa por su regresión a los impulsos radicales de los primeros días del fascismo. En Salò, Mussolini se rodeó de fanáticos del partido y oficiales pronazis. El nuevo programa del Partido Fascista Republicano de noviembre de 1943 llamaba a la socialización de sectores de la economía necesarios para la autosuficiencia, dejando en manos privadas solo propiedad que fuera fruto de esfuerzo y ahorros personales. La República de Salò buscó venganza contra los traidores a Mussolini dentro del fascismo, ejecutando a 5 miembros del Gran Consejo Fascista que habían votado contra él, incluyendo a su propio yerno el conde Ciano, en enero de 1944. Mientras tanto, en Alemania, la negativa de Hitler a admitir la derrota y su insistencia en que la guerra se librara hasta el último hombre condujo a muertes y destrucción innecesarias en los últimos meses. A través de su ministro de Justicia, Hitler ordenó que cualquiera que no estuviera preparado para luchar fuera sometido a consejo de guerra, y miles fueron ejecutados. Hitler ordenó la destrucción del transporte, puentes, industrias y otra infraestructura en un decreto de tierra arrasada, aunque el ministro de Armamento Albert Speer impidió que esta orden se cumpliera plenamente. El 30 de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas estaban a 2 cuadras de la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó junto con Eva Braun en su búnker subterráneo. El 2 de mayo, Berlín capituló. Entre el 4 y 8 de mayo, la mayoría de las fuerzas armadas alemanas restantes se rindieron incondicionalmente. En Italia, mientras las fuerzas aliadas se acercaban en abril de 1945, los pocos partidarios restantes de Mussolini se desvanecieron. Partisanos italianos lo encontraron el 28 de abril escondido en la parte trasera de un camión alemán que se retiraba por la orilla occidental del lago Como. Lo mataron junto con su joven amante Clara Petacci y varios notables fascistas. Colgaron los cuerpos en una gasolinera de Milán después de que una multitud amargada mutilara el cadáver del Duce. La radicalización final muestra al fascismo en su forma más distintiva. La profundidad y fuerza del impulso fascista de desatar violencia destructiva, incluso hasta el punto de la autodestrucción, lo distingue de otros regímenes. La guerra expansionista yace en el corazón de la radicalización. El régimen nazi alcanzó los límites extremos de la radicalización con su guerra de exterminación contra la Unión Soviética. En esa situación especialmente cargada, los funcionarios nazis se sintieron libres de tomar acciones más violentas que en las campañas occidentales, primero contra los enemigos del régimen, luego contra los aliados conservadores del fascismo y eventualmente contra el propio pueblo alemán, en un éxtasis de destrucción terminal. El resultado final fue que los regímenes fascistas italiano y alemán se precipitaron por un precipicio en su búsqueda de éxitos cada vez más embriagadores. Mussolini tuvo que dar su paso fatal hacia la guerra en junio de 1940 porque la ausencia fascista de la victoria de Hitler sobre Francia podría haber aflojado fatalmente su control sobre su pueblo. Hitler nunca dejó de imaginar más conquistas hasta que se suicidó en su búnker asediado. Los fascismos que conocemos parecían condenados a destruirse a sí mismos en su carrera desenfrenada y obsesiva por cumplir la relación privilegiada con la historia que prometieron a su pueblo. Neofascismo y populismo radical. El legado persistente del fascismo europeo. Cuando las fuerzas aliadas entraron en Berlín en mayo de 1945, y casi simultáneamente, los partisanos italianos colgaron el cuerpo de Mussolini en una gasolinera de Milán,
Muchos contemporáneos creyeron que el fascismo había sido definitivamente derrotado, no solo en el plano militar, sino también en el moral e histórico. La escala de la destrucción causada por los regímenes fascistas, ciudades arrasadas, decenas de millones de muertos, estados colapsados, parecía suficiente para desacreditar de manera irreversible aquello que había prometido una regeneración nacional y había conducido, en cambio, a la catástrofe. Sin embargo, esa impresión resultó incompleta. Incluso tras la derrota total, núcleos de fieles siguieron aferrándose a la experiencia fascista, y veteranos del nazismo y del fascismo italiano contribuyeron a la formación de movimientos herederos en prácticamente todos los países europeos durante al menos una generación después de la guerra. Alemania concentró desde el inicio la mayor preocupación de los vencedores. Poco después del comienzo de la ocupación aliada, una encuesta realizada en la zona estadounidense reveló que entre el 15 y el 18% de la población seguía comprometida ideológicamente con el nazismo. Aunque estas cifras descendieron con rapidez hasta situarse en torno al 3% a comienzos de la década de 1950, el contexto seguía siendo delicado. Más de 10 millones de refugiados de origen alemán, expulsados en 1945 de Europa Central y Oriental, fueron reasentados en el territorio que se convertiría en la República Federal de Alemania. En esas condiciones, desarraigo masivo, pobreza inicial y memoria reciente del régimen derrotado, resultó notable que la derecha radical permaneciera relativamente débil una vez que la vida política se reactivó a finales de los años 40. El Partido Socialista del Reich logró un 11% del voto en Baja Sajonia en 1951, pero fue prohibido al año siguiente por su carácter abiertamente neonazi. Su principal competidor, el Partido del Reich alemán, apenas superó el 1% durante la mayor parte de la década de 1950, coincidiendo con el despegue económico de Alemania Occidental. Cuando diversos grupos se fusionaron en 1964 para crear el Partido Nacional Democrático, lograron cruzar el umbral del 5% en varias elecciones regionales y acceder a 7 parlamentos estatales entre 1966 y 1968, un periodo marcado por dificultades económicas y tensiones sociales. Sin embargo, nunca alcanzaron representación federal, quedándose en su punto más alto en 1969 con un 4,3% de los votos. En Italia, el legado fue más persistente. El movimiento sociale italiano surgió en 1946 como heredero directo del fascismo derrotado. Fundado por Giorgio Almirante, antiguo colaborador del aparato ideológico de la República Social Italiana, el MSI obtuvo apenas un 1,9% en 1948, pero se estabilizó durante décadas en torno al 4 o 5% del electorado, alcanzando un máximo del 8,7% en 1972. A pesar de esa presencia sostenida, el partido permaneció aislado del sistema político. Durante más de 30 años, ningún actor de la corriente principal se atrevió a romper el cordón sanitario que lo rodeaba. Estos neofascismos de posguerra, sin embargo, parecían destinados a extinguirse gradualmente conforme desaparecían las generaciones directamente formadas por Hitler y Mussolini. Contra toda expectativa, ocurrió lo contrario. A partir de finales de los años 70, y con mayor fuerza durante los años 80 y 90, los movimientos de derecha radical entraron en una nueva fase de crecimiento. Esta vez no lo hicieron como reliquias del pasado, sino como receptores de agravios nuevos articulados en un contexto profundamente distinto al de la Europa de entreguerras. El punto de inflexión se produjo alrededor de 1973. Europa Occidental entró entonces en una década de transición marcada por transformaciones estructurales profundas, agravadas por las crisis petroleras y la contracción económica. El declive de las industrias tradicionales se aceleró tras los choques energéticos de 1973 y 1979. Enfrentada a la competencia de economías asiáticas con menores costes laborales, cargada con sistemas de bienestar costosos y dependiente de una energía cada vez más cara, Europa experimentó por primera vez desde los años 30 un desempleo estructural de largo plazo. En la nueva sociedad postindustrial, el acceso al trabajo se transformó radicalmente. Las oportunidades se concentraron en sectores que requerían mayor nivel educativo: servicios, comunicación, tecnología, industrias culturales, mientras amplios grupos de trabajadores industriales y artesanos cualificados perdieron su posición. Este cambio tendió a producir sociedades escindidas. Una parte de la población prosperó, mientras otra quedó atrapada en una condición de inseguridad permanente. A ello se sumó la erosión de las comunidades tradicionales que habían ofrecido protección y sentido colectivo.
sindicatos, partidos obreros, barrios industriales, debilitadas desde los años 70. La inseguridad social se vio intensificada por la inmigración de posguerra hacia Europa occidental. Durante los años de crecimiento, los inmigrantes habían sido aceptados como mano de obra necesaria. En un contexto de desempleo persistente, pasaron a ser percibidos como competidores indeseables. Además, el origen de la inmigración había cambiado. Procedente ahora de antiguas colonias y regiones culturalmente más distantes, dio lugar a comunidades visibles y permanentes que mantenían lenguas, religiones y costumbres distintas. Para muchos europeos, esto fue vivido como una amenaza no solo económica, sino identitaria. Ese malestar se vio reforzado por una sensación más amplia de pérdida de control cultural. La globalización económica y la cultura juvenil transnacional, asociada en gran medida a modelos estadounidenses, parecían erosionar tradiciones locales del mismo modo que el mercado global había desmantelado industrias nacionales. El resentimiento antiinmigrante se convirtió así en un terreno fértil para nuevos movimientos de derecha radical. Algunos de ellos alcanzaron un notable éxito electoral. El Front National de Jean-Marie Le Pen en Francia y el Partido de la Libertad de Jörg Haider en Austria basaron gran parte de su atractivo en la explotación sistemática de esos miedos. Paralelamente, surgió un fenómeno más violento y perturbador: el submundo skinhead. Jóvenes desarraigados, resentidos y marginados desarrollaron un culto a la acción y la agresión, expresado en símbolos neonazis, música extrema y ataques contra inmigrantes, minorías sexuales y raciales. En Alemania, esta violencia alcanzó un pico alarmante en 1992, con más de 2.600 incidentes registrados. Los partidos tradicionales reaccionaron con dificultad. Las políticas económicas keynesianas que habían funcionado tras 1945 ya no ofrecían soluciones sin generar inflación. El Estado, antiguo garante de seguridad social, veía limitada su capacidad por la integración europea y los mercados globales. Los sistemas de bienestar se encontraban bajo presión, justo cuando aumentaban las demandas. En este contexto, emergió un nuevo repertorio de enemigos: globalización, inmigración, multiculturalismo, regulación ambiental, impuestos elevados y una clase política percibida como incompetente. La desafección hacia el establishment abrió espacio para una antipolítica que la extrema derecha supo explotar mejor que la izquierda radical tras 1989. Así, durante los años 80 y 90, una nueva generación de partidos de extrema derecha pasó de los márgenes a posiciones centrales. A diferencia de sus predecesores, aprendieron a moderar su lenguaje y a distanciarse del fascismo explícito. Cuanto más abiertamente fascista era un movimiento, menos éxito electoral tendía a tener. El caso italiano es ilustrativo. Tras la muerte de Almirante, el MSI inició una transformación que culminó en su refundación como Alleanza Nazionale, proclamando el inicio de una era posfascista. En sus programas persistían ecos claros del fascismo clásico: temor al declive, obsesión identitaria, desconfianza hacia los extranjeros y demanda de autoridad. Pero faltaban elementos centrales del fascismo histórico: el rechazo al mercado, la negación del Estado de Derecho, la ambición de dictadura de partido único o la expansión territorial mediante la guerra. Las condiciones históricas habían cambiado profundamente. Europa occidental de finales del siglo XX no era la Europa de 1919. La mayoría de sus sociedades habían conocido décadas de paz, prosperidad relativa y estabilidad democrática. El fascismo histórico no fue simplemente un estilo o una retórica, sino un proceso nacido de crisis específicas en democracias frágiles. Comprender esa diferencia es esencial. No se trata de identificar camisas o consignas, sino de reconocer cuándo vuelven a converger las condiciones que hicieron posible aquel fenómeno. Solo así puede entenderse su pasado y vigilar su posible retorno.